Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 24. Pasional es la acción cumplida por sugerencias del deseo, por móviles egoístas o por determinaciones violentas. Como hemos visto, ¿no? O sea, cada cual donde está ubicado. Si estás ubicado en la modalidad de la ignorancia, un resultado. Ahora que estamos viendo, aquellos que son egoístas, hay aquellos que solamente piensan en sí mismos, están en la modalidad de la pasión y consideran que lo que están haciendo es la verdad. Viven esa verdad, ¿no? Y no es que ellos están equivocados, ellos no se sienten equivocados. El conocimiento demuestra que están en una posición más baja, ¿no? Pero la persona no se da cuenta, la persona que está viviendo en ignorancia, en pasión o en bondad incluso, no se da cuenta que está en ese tipo de modalidad. Eso uno lo va descubriendo, lo va entendiendo a través del estudio del Bhagavad Gita. Entonces, ¿cómo podemos superarnos nosotros mismos? Es a través de descubrir cuáles son las diferentes plataformas que existen y cómo poder lograr a través de este conocimiento establecernos en una modalidad mucho más alta. Lo que sí es seguro de que la pasión no es la meta. La pasión sirve, es un estado, igual que nos sirvió cuando bajamos nosotros, cuando comenzamos en este mundo material, ya se dijo en un texto anterior, todos nacemos en ignorancia. O sea, y de hecho después vamos creciendo y actuamos en pasión, porque el crecimiento es pasión. Pero una vez que crecemos y una vez que ya empezamos a establecernos en el ser, cuando ya descubrimos lo que es la vida, ya empezamos a pensar en la bondad, a establecernos en la bondad, porque sabemos que es el camino que conduce a la felicidad, ¿no? Una inteligencia, dice, una mente controlada y una inteligencia estable produce paz. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? O sea, tenemos que lograr un estado de paz. Tenemos que lograr un estado de bondad. Y esa es la finalidad del yoga. Este yoga que nosotros practicamos es un yoga devocional. Pero también puedes estar practicando Hatha Yoga, Ashtanga Yoga o Kriya Yoga. Diferentes tipos de yoga, pero finalmente lo que vas a lograr, o cuál es la meta es llegar a ese estado sádvico, como lo dijimos anteriormente. Vamos a seguir estudiando este último capítulo de Bhagavad Gita, en el cual Krishna nos está enseñando, nos está haciendo un resumen de todo lo que hemos aprendido y finalmente vamos a poder ser un poco mejores, porque hemos descubierto cuál es la manera de llegar a ser un poco mejores. Jai Hare Krishna, Namaste.